Le damos la bienvenida en esta tarde a los hermanos que están en casa mirándonos. Somos Iglesia de Cristo Kadosh, transmitiendo en vivo. Voy a abrir mi Biblia, mis hermanos, en el libro de Joel. Voy a leer Joel 3, versículo 17 y versículo 18. Dice la palabra del Señor. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión mi santo nombre. Y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más en ella. Dice el 18. Sucederá que en aquel tiempo los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitín. Vamos a alabar el nombre del Señor en esta tarde, mis hermanos. Vamos a glorificar el nombre del Señor en esta tarde. Vamos a cantar un canto al Señor. Aleluya.
Gloria a Dios. Gracias, hermanos de la alabanza. Pueden tomar su lugar. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y vamos a iniciar el servicio. Los que nos están mirando a través del Facebook, sean bienvenidos. O YouTube, o donde quiera que nos miren, ¿verdad? O en el tiempo que nos miren, cuando ya lo vean cuando esté grabado. Es un gran privilegio que estemos en la casa del Señor, hermanos, porque el Señor nos ha puesto a venir para adorarle, para bendecirle, para glorificar su santo nombre. ¿Okay? Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a empezar con un versículo para iniciar el servicio, para que Dios sea ministrando nuestras vidas. Vamos a abrir en el libro de 2 de Timoteo, en el libro de 2 de Timoteo 2:19. Y el Señor nos va a estar ministrando nuestras vidas de una manera muy bonita en esta tarde, porque estamos nosotros dispuestos a recibir de Dios. Por eso venimos nosotros a buscar de Dios en esta tarde. Y si nosotros tenemos un corazón dispuesto a recibir, el Señor nos va a ministrar y va a hacer algo muy bueno sobre nuestras vidas. ¿Okay? 2 de Timoteo 2:19 dice su palabra, en el nombre de Jesús: pero el fundamento de Dios está firme. Dice, está hablando que Dios tiene un fundamento, y ese fundamento, lo que Él dice, está firme y no cambia. Dice ahí, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Su fundamento del Señor, de Dios, dice que Él, como fundamento, Él sabe quiénes son de Él. Por eso dice su palabra, conoce el Señor a los que son suyos. Y luego sigue diciendo, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Por eso dice la palabra, hermanos, que nos insta a que nosotros, hermanos, nos apartemos de todas las cosas malas, porque dice el Señor, ahí su palabra, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Por eso los cristianos nos dicen que nosotros hablamos diferente y ya no hacemos cosas malas, porque es una orden de parte de Dios. Dice, apártese de toda iniquidad al que invoca el nombre del Señor. Porque Dios conoce a los que son de Dios. Y dice el Señor, y si son míos, tienen que obedecer mi ley, que tienen que apartarse de toda iniquidad el que invoca el nombre del Señor. Es muy bonito eso para nosotros. Pero en el siguiente versículo dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son de usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de todas estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dice ahí su palabra una vez más ahí. El Señor dice, conoce el Señor a los que son suyos. Porque los que son de Dios, hermanos, nos apartamos de toda iniquidad porque hablamos nosotros de Jesucristo. Y dice el Señor, y como tú ya te apartaste de toda vileza, de toda iniquidad, ahora vas a ser un instrumento de Dios. Fíjense, todos los que nos acercamos a Dios seremos instrumentos útiles de Dios al servicio. Dice, si tú eres un vaso, el cual está sucio, en el cual te servían lo que no deberían de servir, pero ahora en Cristo nos cambia, nos lava y ahora vamos a ser un instrumento al servicio de Dios. Todos nosotros tenemos que participar en las cosas de Dios. Vamos a suponer un ejemplo drástico para comprenderlo. Aquellas personas que se meten en el narcotráfico, todos tienen que trabajar. Yo no sé, es un decir, no me vayan a demandar por ahí, ¿verdad? La organización del Chapo, todo eso. Miren, todos los que trabajan en la organización de narcotráfico, uno se encarga de buscar la clientela, se encarga de repartirlo, se encarga de que la cosecha esté bien, se encarga de que pagar a los policías para que no lo detecten. Todos tienen un trabajo los que están allí, todos. Entonces, no creo que esté uno por allí. A ver, señor Chapo, y el señor Chapo le iba a dar una bofetada. Este fisgón aquí, sácalo. ¿Qué hace aquí? Pues nada, aquí soy, pero yo pertenezco a tu grupo. ¿Sí qué haces? Fisgón no tenemos, ¿verdad? Entonces, salga de afuera. Y también lo de Dios. Dice, lo de Dios, los que son de Dios yo los conozco. Y todos van a tener que ser instrumentos útiles al servicio de Dios. Porque yo te limpiaré, yo te quitaré todas esas cargas, todos esos problemas que tú tienes. Porque ahora pasaremos a ser un vaso en las manos de Dios y seremos un instrumento de Dios. Entonces nosotros también pertenecemos, el que entró a las cosas de Dios, hermano, nosotros seremos un instrumento de Dios en diferentes formas, en nuestras casas, en el trabajo, para nuestra familia, en su hogar, y participaremos, hermanos, de una manera grande a servir a Dios. Amén. Yo le doy gracias al Señor que en estos días, ¿verdad? Ahorita que regresamos a la iglesia una vez más,
ustedes que vinieron a limpiar la iglesia. Y también gracias a Dios, si usted siente que está fresquecito, es gracias a los hermanos que vinieron a checar el aire. Amén. Dice que por ahí andaba desconectado, con razón no enfriaba, hermanos. ¿Verdad? Tanto tiempo batallando, nadie se asomaba. Pero gracias a Dios, todos nosotros participamos, hermanos. Por ejemplo, los hermanos que saben de electricidad, los que saben del aire, dicen, yo voy a hacer esto. Yo en mi conocimiento no sé nada, por eso no me había checado allá arriba lo que estaba mal. Pero los que saben, dijo, yo voy a hacer esto. Nuestro hermano que corta la yarda, dijo, yo voy a cortar la yarda porque yo sé cortar estas yardas. Yo sé hacer esto, yo sé cocinar, yo sé lavar, yo sé atender, yo sé todos. Y todos participamos en las manos de Dios y somos unos instrumentos de Dios. Miren, y Dios aquí en la tierra, hermanos, es misericordioso y bondadoso, hermanos. A veces dice que el sol, hermanos, no dice la palabra, el sol sale para los buenos y para los malos porque Dios es maravilloso y Dios es misericordioso. Amén. Hay mucha gente que es próspera y otra gente que no es próspera, hermanos, pero en el reino de Dios, hermanos, allá sí se va a aplicar una justicia. La justicia de Dios, hermanos, allá sí el Señor va a entregar los galardones de las personas que participaron en la obra del Señor. Porque mucha gente va a entrar, hermanos, como cuando pasaron el examen a panzazos, como decimos nosotros en México. Va a pasar, ya entró allí, no, va a decir, ¿cómo llegaste? Le va a decir ahí, pues yo acepté al Señor Jesucristo. No hice en esto, ni hice el otro, ni allá, pero llegó en la presencia de Dios. Pero hay mucha gente que dio su vida, hermanos, evangelizando, trabajando, enseñando, hablando de la palabra de Dios y fue trabajando duramente, hermanos. Y allá en el cielo, hermanos, con el Rey justo, va a abrir su libro de la vida y de las obras y ahí va a entregar, hermanos, los galardones. Y la hermanita o el hermano que no hizo nada, va a ver, ya le entregaron esto a aquella persona, ¿qué me van a entregar a mí? Bueno, si tú llegases al cielo, pero aquí el Señor va a entregar los premios a los que trabajaron en su obra. ¿O usted cree que no es justo eso, hermano? Dios es justo. Dios lo va a hacer, hermanos. Y hasta aún así, dice la palabra del Señor, aquí en la tierra también nosotros seremos bendecidos por servir la obra de Dios. Porque qué injusto sería que nosotros, Señor, pues aquí donde yo necesito los dólares y el oro, Señor, aquí mándamelo. Allá en el cielo, pues dice que los pavimentos van a ser, no va a ser pavimentos, sino va a ser puras calles de oro. Aquí, Señor, para colgarme un poquito de oro o algo, Señor, ¿verdad? Pero no todo el tiempo es oro, hermano, ni dinero. Pero Dios nos va a bendecir y nos seguirá bendiciendo en nuestras vidas. Pero todo lo que hagamos, hermanos, todas las cosas que se hagan para Dios, en el cielo vamos a recibir una recompensa y esa recompensa, hermanos, será para siempre. Porque lo que hacemos aquí en la tierra, nos guste o no nos guste, todo esto se va a quedar. ¿Sí o no? El día de ayer he estado hablando con una persona que está construyendo, hermanos, su casa y le doy gracias a Dios en México, ¿verdad? Lo tiene hermoso, lo tiene muy bonita. Y se ha esforzado, lo ha hecho un estilo americano con todo como si estuviera una casa americana aquí, allá. Es tan bonito. Y le digo, pues disfruta tu trabajo, disfruta tu economía, porque no sabemos de quién será esa casa la que estás construyendo. Y se queda así, ¿cómo? Le digo, oye, ¿a poco cuando te vas a morir te la vas a llevar? Otra persona va a vivir allí. El Sancho o el otro, pero va a vivir alguien allí. Todo se va a quedar. Dice, oye, no me había puesto a pensar. Todo se va a quedar. ¿Sí o no? Todo se va a quedar. Pero nosotros en Cristo vamos a disfrutar todo lo que nosotros hacemos. Entonces, mi tema el día de hoy, instrumentos en las manos de Dios vamos a ser nosotros. Instrumentos en las manos de Dios, hermanos, seremos nosotros los que ya conocemos a Dios. De una u otra forma, nosotros serviremos a Dios en lo que Él nos mande hacer. Nosotros lo vamos a hacer y porque lo estamos haciendo para la obra de Dios. Amén. Entonces, solo, hermanos, nosotros seremos unos instrumentos de Dios. Nos puede usar de una manera muy grande, pero solamente es Dios el que nos está nosotros permitiendo que desarrolle el Señor en nosotros lo que Él quiere hacer sobre nosotros. Él nos va a poner sabiduría, nos va a poner, hermanos, inteligencia, nos va a poner lo que Él necesita y lo que sabe que nosotros necesitamos para hacer ese trabajo. En nuestro trabajo hacemos
Esto, hermanos, para la obra de Dios, y Dios aquí nos bendice en la tierra y nos estará bendiciendo. Recuerden eso, un libro se va a abrir allá en el cielo, ese libro, hermanos, de justicia, en el cual nosotros seremos recompensados de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho. Y también habrá un libro, el que, hermanos, se portó mal, ¿verdad, hermanos? Les va a decir allí el Señor, apártate de mí, hacedor de maldad, y los ángeles lo van a hacer a un lado y le dice, y échalo allá afuera al lago de fuego juntamente con Satanás, su primo hermano. Pero el Señor aquí estará también diciendo, bienvenido, le toca esto, le pertenece a estas bendiciones, porque dice que allá el Señor mostrará su obra y todos estos premios serán eternos, hermanos. Allá no nos vamos a aburrir. Aquí sí nos aburrimos, hermano. Aquí en esta vida nosotros tenemos algo y después de que lo tenemos, hermano, ya los cuantos minutos, horas o días, ya queremos otra cosa. Nosotros debemos de ser agradecidos a Dios con lo que tenemos, querer superarnos cada día más, buscar de Dios, pero y disfrutar este momento. Porque nosotros, hermanos, somos seres humanos y parece que somos insaciables, hermanos. Usted dice, pues yo que junte $10,000 y los tenga en mi cuenta, me voy a sentir más tranquilo. Y hermano, junta sus 10,000 y dice, mejor 100,000. Y ahí está. Y tiene 100,000 y va a querer el 1,000,000. Y así nos vamos a ir insaciables, hermanos. Quiero un carro, quiero una casa. Vamos a suponer que nuestra hermana Rosa dice, quiero una casa cerca de aquí del presidente Bush. Ahí está, en Highland Park. Y hermano, ya lo va a tener ahí. How you doing, Mr. Bush? Y aquí, remember me? You know, va a decir, no te conozco, pero bueno, eres mi vecina. Y después va a decir, bueno, pues yo creo que mejor voy a que me den una casa cerca de Donald Trump porque pues ya conozco a Bush. Y así se va a ir. Porque nosotros somos, hermano, queremos más y queremos más. Pero en las cosas de Dios, hermano, vamos a servir. Porque sabemos nosotros que cuando estemos allá en el cielo, hermano, no vamos a querer más porque allá ya no va a haber esas cosas. Sino lo que Dios nos va a dar, lo vamos a disfrutar eternamente. Pero entonces le tenemos que decir a Dios, enséñanos a tener y a disfrutar eso, Señor, desde aquí de la tierra. Que disfrutemos con lo que tengamos nosotros en este momento, hermano. Disfrutemos. Amén. Nosotros somos instrumentos aquí, ustedes que están, los que están viéndonos el video y están en Estados Unidos, nosotros somos instrumentos, hermanos, que Dios nos permitió llegar a este país para ser instrumentos aquí. Amén. Ustedes, hermanos, ¿cuánta gente, hermanos, quisiera decir, yo quisiera estar en la iglesia, salir a evangelizar allá con los hermanos, hermanos, y los de aquí quisieran estar en Francia, quisieran estar en México, quisieran estar allá, y los de allá quisieran estar aquí, y todos allá, hermanos. Mejor decir, no, mejor vamos a ser instrumento donde el Señor nos pone a ser instrumentos. Aquí soy instrumento, aquí lo voy a hacer, porque somos insaciables, hermanos. Ya estamos en Nueva York, hermano, o nos vamos a Francia, allá, y decimos, vámonos a Francia, allá a abrir una nueva iglesia, ya va a estar allá, y después, pues mejor, vámonos a Rusia, ya conocí al Putin aquí en Rusia, pues mejor vámonos a China, y así vamos a ir, hermano. Pero hoy nos tocó a nosotros aquí, servir a Dios en esta ciudad, en Ciudad de Dallas, Texas, hermano, aquí vamos a servir. En esta iglesia K2, aquí le tocó a usted, hermano, ser un instrumento de parte de Dios y Dios va a hacer algo sobre nosotros y el Señor nos va a bendecir de una manera sobrenatural. Amén. En estas, hermanos, las bendiciones que el Señor usa sobre nuestras vidas no es que nace de nosotros. Cuando Dios, hermanos, nos acercamos a nosotros, Dios pone el querer como el hacer dentro de nosotros. Entonces nosotros, hermanos, hacemos las cosas y no debemos de tomar, hermanos, esa victoria o esa gloria de decir, yo soy esto es lo que yo hago en la iglesia, esto es lo que yo soy. Sin mí, yo no sé qué haría la iglesia. Y no, todo eso viene de parte de Dios. Él lo da. Pero también, hermanos, nosotros no podemos decir, sin mí la iglesia no puede caminar, porque la iglesia sin Cristo es el que no puede caminar. Nosotros, hermanos, el que dice yo sirvo, servirá. Y el que no, hermanos, el Señor lo reemplaza. ¿Sí o no, hermanos? No hay. En esta iglesia, hermanos, ustedes han visto que ustedes tenían ganas de seguir buscando de Dios. Hubo un tiempo que se quedó sin pastorado, pero la iglesia seguía. Digo, esta iglesia tiene que seguir. Y ahora, ¿qué hacemos si no hay pastor? Y el Señor, ese no es el problema. Yo pongo y quito el que yo quiero. ¿Sí o no, hermanos? Pero la iglesia sigue caminando.
Entonces nosotros tenemos que saber, hermanos, que si nosotros nos dejamos ser instrumento de Dios, Dios nos va a capacitar de una manera muy sobrenatural. Él dice que Él derrama la sabiduría, Él derrama la inteligencia, derrama, hermanos, arte, derrama ciencia, derrama, hermanos, el diseño, como eso. ¿Se acuerdan, hermanos, que cuando el Señor le dio a todos sabiduría, cuando iban a hacer el arca, hermanos, el Señor les dio sabiduría, les dio entendimiento, obras, hermanos, invención, que inventaran cosas, hermanos, les dio esa capacidad. Por eso es que a nosotros nos conviene servir a Dios, para que nos dé esa capacidad sobrenatural de servir a Dios y que seamos útiles en donde quiera que nosotros estemos allí. Cuando estamos en las manos de Dios, hermanos, Él se va a encargar de nuestras vidas. Todos nosotros tenemos problemas, todos nosotros tenemos alguna situación en la que necesitamos, pero si nosotros decidimos de corazón servirle a Dios, Él se va a encargar de ayudarnos de nuestras necesidades, lo que nosotros necesitamos, hermano. Por eso yo les aconsejo, déjese ser un instrumento de Dios. Dígale, Señor, yo quiero ser ese vaso útil en el cual yo pueda ser de bendición, yo pueda estar allí. Que nosotros seamos el vaso y que sea el Señor, hermanos, lo que va a poner acá dentro de nosotros. Amén. Vamos a suponer, ustedes que nunca tomaron un vino, les sirven un vino, hermanos, allí, y el borrachito dice, pues qué vaso tan bonito, pero lo prueba y está lleno de agua. Que sácalo, lo quebra por allí. Le sirven otro vaso igual, pero tiene su bebida favorita alcohólica y lo prueba y dice, ay, qué sabroso con esta calor. Le gustó lo que estaba dentro, no el vaso. Y nosotros también seremos ese vaso, hermanos. Pero la gente va a buscar lo que está dentro de nosotros en ese vaso. Por eso dejemos, hermanos. Dejemos nosotros que el Señor ponga en nosotros ese líquido, hermano, dentro de nosotros para ser instrumentos de Dios. Para ser de bendiciones a otras personas. Y de ahí el Señor nos va a bendecir de una manera sobrenatural. Por eso es que dejémonos ser instrumentos, hermanos, en las manos de Dios, porque Él va a hacer lo que Él va a tener que hacer sobre cada uno de nosotros. Es Dios haciendo la obra y los milagros. Cuando nos dejamos usar como instrumentos de Dios, suceden grandes cosas. Mas siempre recordemos que la gloria de Dios será siempre para Él. Por más milagro que nosotros hagamos, por más señales, hermanos, siempre el que está atrás de nosotros será Dios. Nosotros solamente somos unos instrumentos en las manos de Dios. Dios puede obrar en sanidad, puede responder en las oraciones, puede hacer esto. Por ejemplo, el martes nosotros tuvimos el servicio de la oración. Fue un servicio, hermanos, yo no puedo decir, hermanos, que fue porque X persona. Fue Dios el que fue derramando su presencia. Amén. Fue algo glorioso, algo maravilloso, algo sobrenatural. Algo maravilloso eso, hermanos, que yo no sé, ya si alguien no recibió, ya, hermanos, tenía sus oídos tapaditos, porque no, hermanos, la presencia de Dios estaba de una forma sobrenatural. ¿Y a quién le decimos quién fue? ¿Quién fue el que ocasionó ese ambiente? ¿Quién fue, hermanos, el que hizo que se derramaran nuestras lágrimas? ¿Quién fue el que tocó nuestros corazones? ¿Quién fue, hermanos, el que nos enseñó muchas cosas? ¿Quién fue? ¿Fue el pastor? ¿Fue la música? ¿Fue el aire acondicionado? ¿Fue el lugar? No, simplemente fue Dios. Fue Dios de una forma sobrenatural, hermanos. Nosotros salimos gozosos, salimos alegres, transformados, hermanos. Llega un refrigerio dentro de nuestros corazones de buscar a Dios, hermano, y nos da esa paz, nos da ese gozo y nos sentimos aceptados de parte de Dios porque sentimos la gloria de Dios a través de la oración. Ese derramar del Espíritu Santo, hermano. Entonces nosotros dejémonos ser instrumentos de Dios. A mí el Señor nomás me dijo, pues llévalos allá en ese cuartito. Yo decía, Señor, ¿pero por qué? Ya estábamos aquí, luego nos fuimos al comedor y luego ya los hermanos pues nos traen de cuarto en cuarto. Pero era para que el Señor, hermanos, vaya manifestando su gloria en cada rincón, hermanos. Ya oramos en el comedor hace 8 días, allá en el comedor. Y ya van las hermanas, no ora, vénganse por acá en este cuarto. Y ahora este martes, quién sabe dónde el Señor. Pero eso es para que el Señor, hermanos, se manifieste de una manera sobrenatural y nosotros simplemente, hermanos, yo soy el que siempre nomás abro la puerta, prendo el aire acondicionado y el Señor se encarga de hacer lo demás. Amén. Dice su palabra en 1 Corintios 3:6, hermanos. Yo planté, dice la palabra, 1 Corintios 3:6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios.
Todos nosotros somos instrumentos de Dios, hermanos. Por eso es que venimos a la casa de Dios y Dios nos va a bendecir de una manera sobrenatural, nos va a llenar de su conocimiento, de su sabiduría, hermanos, para que nosotros hagamos la obra de Dios. Uno, hermanos, va a orar, otro va a apoyar de otra forma. No todos vamos a hacer lo mismo, porque no todos tenemos el mismo llamado. Hay personas que todos tenemos la responsabilidad de orar, pero hay unas personas que tienen ese amor a la oración, que ese es su llamado que tiene. Otros a la intercesión, otros hermanos a leer la palabra del Señor, otros en apoyar en su economía, otros apoyar en su trabajo, pero todos estamos participando en las cosas de Dios. Entonces dice su palabra, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino es Dios. Ya esa es una palabra muy clara. Dios usa a los ministerios de la iglesia, usa a los de la alabanza, usa a los intercesores en oración, usa a los maestros de escuela dominical, usa a los pastores para la edificación de toda la gente y de todo el pueblo. Pero ninguno de esos milagros que puedan suceder en la iglesia, solamente eso, hermano, lo puede hacer Dios. Nadie puede tomar el crédito de decir, esa persona fui yo y fue a través de mí que está ese movimiento. Nosotros somos instrumentos de Dios. Y cuando una persona está más metida en las cosas de Dios, va a decir, no va a pelear eso por mí, sucedió eso. Amén. Me recuerdo una vez que nosotros estábamos en el Ministerio de la Liberación, estábamos orando por una persona, la persona fue liberada. Y la persona inmediatamente dijo, aquí enfrente dijo, esa persona se liberó porque yo fui el instrumento de Dios. Yo nada más le dejé allí, ¿verdad? No podemos tomar ese crédito nosotros, hermanos. No podemos nosotros. Es Dios el que hace la liberación, es Dios el que hace la sanidad. Nosotros podemos poner la mano en la persona y la persona puede sanar, pero el que declara la sanidad y el que lo ordena es Dios. Dice, poner la mano sobre el enfermo y el enfermo sanará. Esa es palabra de Dios. Nosotros solamente somos unos instrumentos, hermanos. Los hermanos que pasan a cantar, ellos cantan, pero el que toca los corazones es Dios. ¿Sí o no, hermanos? Los hermanos cantan muy bien o no cantan bien. Les traigo a la hermana Paquita del barrio. ¿A poco van a sentir la gloria de Dios, hermano? Y canta esa mujer, ¿cuántos discos tiene? Una alabanza, hermana Paquita, para la ofrenda, por favor. ¿Me están escuchando? Hermanos, no vamos a sentir nosotros la presencia de Dios. Entonces, Dios hace que sintamos la presencia de Dios y nos utiliza a nosotros para ser ese instrumento de Dios. Gloria a Dios. Así que dice también ahí, sigo leyendo en 1 Corintios ahora 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois alabanza de Dios, edificio de Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios. Por eso es que somos instrumentos. Dios en esta tierra tiene un propósito, hermanos, que hacer. Ahora, en este tiempo, hermanos, en la ciudad de Dallas, Texas, en este 2020, Dios tiene un propósito en el cual nos va a usar a nosotros como instrumentos. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Amén, hermanos. Dios nos va a usar a nosotros. David, el rey David en su tiempo, dice que cuando falleció dijo, esto es lo que hizo David en su tiempo, en su generación. Ahora, en la generación que estamos nosotros, hermano, eso es lo que vamos a hacer. Nosotros dirán, pues Iglesia Kadosh, esto es lo que hizo. ¿Y quiénes pertenecían en Iglesia Kadosh? Estos hermanos, los que estaban allí. Eso es, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y nosotros venimos a la casa de Dios, hermano, para ayudarnos unos con otros, de acuerdo a nuestras necesidades que tenemos, para hablar de la palabra de Dios, porque somos instrumentos útiles de la palabra de Dios. Hace rato que se levantaron las peticiones, todos estábamos orando. Cada uno de nosotros, hermano, Dios nos trajo y empezamos a orar por las peticiones porque dijo, ustedes son colaboradores míos, ustedes mismos van a abrir su boca que yo voy a estar escuchando las peticiones que se van a estar haciendo. Porque somos instrumentos de Dios. Nosotros tenemos que creer esa palabra de Dios y como instrumentos de Dios, hermano, nosotros vamos a ser llenos de la presencia de Dios para que, hermanos, el que tome nuestra copa, hermanos, va a recibir una bendición de parte de Dios.
Porque, dice su palabra, porque somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Eso es lo más claro. Somos de Dios, somos instrumentos de Dios. Dios nos va a utilizar de una manera muy sobrenatural. En Hechos 9:15, el Señor dijo, ve, porque este instrumento porque instrumento escogido me es este, se refería al apóstol, a Saulo de Tarso. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Todos nosotros somos unos instrumentos escogidos de parte de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que saber, hermano, si somos instrumento apartado de Dios, Dios va a hacer algo grande, sobrenatural sobre cada uno de nosotros. Pongamos en obra lo que nosotros sabemos hacer y Dios se va a encargar de manifestar su gloria y en ayudarlo y en levantarlo a cada uno de ustedes. Y el Señor va a hacer algo sobrenatural sobre nosotros. Amén. Ahora, si usted no cree que es un instrumento de Dios, escogido de Dios, nación santa, pueblo adquirido de Dios, ¿quién, hermanos, necesita que se lo venga y se lo diga? ¿Por qué en las cosas de Dios, las cosas que vienen aquí en la palabra de Dios, por qué se nos dificulta creerlo? Aquí Dios dice que nosotros somos la sal, que somos de bendición, que somos los escogidos, que Dios nos va a conceder las peticiones del corazón, que Dios nos va a dar larga vida. Nos dice aquí que no nos preocupemos, que Él va a abrir las ventanas de los cielos, Él va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Que tu pan no te va a faltar, tu aceite no te va a faltar, nunca te dejará solo, nunca te dejará abandonado, y no le creemos. Pero viene alguien, hermano, del mundo y nos dice feo, nos dice arrastrado, nos dice gordo, nos dice flaco, nos dice pobre, y le creemos y nos entristece. Pero viene la palabra de Dios y ni cosquilla nos hace. Entonces tenemos nosotros que decir, tengo que creer. El día que lo lleguen a insultar, usted diga, eso no me afecta. Debemos de creer esto, lo que dice la palabra de Dios. Y debemos, esto, lo que dice aquí, tiene palabra, es palabra de Dios y es respaldado de parte de Dios, no lo que la gente nos viene a decir. Nos vienen a declarar, no van a salir adelante, mira la situación como está, nunca vas a arreglar tus papeles, nunca vas a poder regresar a tu país, nunca vas a poder tener casa, y nos dicen todas esas cosas. Pero si nosotros nos agarramos de la palabra de Dios, la palabra de Dios pues dice, de donde pisare mi pie, ese será mío. Y yo bendeciré tu salida y bendeciré tu entrada. Así dice la palabra de Dios. Y si algo pasa mal, algo bueno va a salir de eso, porque Dios tiene pensamiento de bien y no de mal. Y todas las cosas obran para bien. Amén, hermanos. Tenemos que tener eso. Pero tenemos que hacer a un lado todo lo negativo, lo que nos han dicho, hermano. Todo lo negativo. Dios nos va a bendecir, hermanos, por orar. Dios nos va a bendecir por sus apoyo financiero que ustedes dan, por su apoyo de trabajo que ustedes dan. Dios lo va a hacer. Aquí en la tierra Dios nos va a bendecir. Aparte, la otra recompensa que viene, que es en el cielo eterno. Pero aquí hay muchas bendiciones que Dios va a estar haciendo. Dios nos bendice al hablar a las personas en nuestros trabajos. Dios nos bendice cuando nosotros oramos por el enfermo. Dios nos bendice, hermanos, cuando damos palabra de aliento a las personas. Y Dios nos bendice, hermanos, por trabajar en la obra de Dios. En 1 Corintios 3:8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Es lo que yo les quiero decir, ya con eso estoy terminando. El que planta hace un trabajo y el que riega es otro, hermano, el que planta, yo no sé, no tiene que estar tanto en agua, pero tiene que estar allí. Pero el que riega, hermanos, tiene que ver si todas las plantas están regadas, tiene que meterse en el agua. Cada uno de ellos hermanos, es un trabajo diferente. Es incluso aquí las construcciones de las casas. La plomería gana un salario, electricidad gana otro, hermano, los ingenieros ganan, y cada uno dice ahí su palabra. Dice su palabra, el que planta y el que riega son una misma cosa porque están en el mismo campo. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Usted va a recibir una recompensa conforme a la labor que usted está haciendo. Si alguien le dijo que no era bueno para nada, usted tiene que quitar esa palabra negativa sobre su vida. De lo contrario, no va a poder ser un instrumento útil de Dios. Si alguien le dijo que una persona era inútil,
Estas palabras se tienen que quitar y usted tiene que decir, de mi vida se quita esa inutilidad. Porque si la tenemos nosotros, esa palabra nos va a creer y nos va a hacer un inútil. Entonces nosotros tenemos que quitar eso. Aquella persona que le dijeron que no sirve para nada, esas palabras se tienen que quitar de su mente, porque nosotros somos instrumentos de Dios, hermanos. Aquella persona que le dijo que nada más estaba de adorno, hermanos, usted sabe que no es cierto. Nosotros somos instrumentos de Dios, somos vasos, hermanos, al servicio de Dios. No somos, hermanos, como los vasos ni la vajilla que tienen sus alacenas. Nosotros sí somos, hermanos, para el servicio de Dios. Sí servimos, hermanos, nosotros. Nosotros no somos ignorantes. La gente que le dijo que no se puede, sí se puede, hermanos. La gente que le señaló, hermanos, pecador que somos, nosotros no somos pecadores, hermanos, somos de Cristo. Somos de bendición, nos equivocamos, sí, pero pecadores, hermano, no podemos decir, pues soy pecador. Sí, hermano, nosotros estamos expuestos al pecado, pero en Cristo, hermano, nosotros no estamos buscando el pecado, sino estamos buscando la santificación de Dios. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie. Nosotros tenemos que reconocer que si somos instrumentos de Dios, Dios nos va a bendecir. Dios nos va a utilizar de una manera sobrenatural, que todas las cosas que nosotros estemos haciendo, hermano, Dios tiene una recompensa de acuerdo a nuestra labor que nosotros estamos haciendo. Usted dirá, a mí me dejan más trabajo en la iglesia, pero dice Dios, tu recompensa va a ser diferente a las demás personas, porque Dios es un Dios justo. Dios, Él sí paga conforme al trabajo. Por eso ahí en su palabra, el versículo que yo les leí, dice, el que planta y el que riega son una misma cosa. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada uno. Cada uno. Si a usted nomás le gusta venir a la iglesia y sentarse, el Señor le va a decir, pues ten un colchoneta porque es nomás lo que sabes hacer. Siéntalas allí. No, el Señor nos va a poner a decir, a trabajar, nos va a capacitar, nos va a dar esto, nos va a dar el otro y nos va a enseñar, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que decir, Señor, ayúdame, porque nos va a bendecir. Nosotros somos linaje escogido, lo dice la Biblia, lo creemos. Entonces usted tiene que tomar ese orgullo. Sí, estoy aquí, yo voy a ser instrumento de Dios en este lugar, en Dallas, Texas. Amén. ¿Cuánta, hermano? Yo soy un instrumento de Dios. Yo estoy aquí para compartir la palabra de Dios. A mí me tocó estar en Estados Unidos, aquí en la ciudad de Dallas, Texas. No voy a estar anhelando irme a Francia. No voy a estar anhelando irme a Brasil. Aquí estoy, aquí me tocó a mí. Hasta que el Señor me mueva, hasta allá, entonces en ese momento me voy a mover. Pero aquí soy un instrumento. ¿Cuántos, hermanos? Si yo dijera, me quisiera ir al Brasil, allá a predicar, y los de Brasil quisiera irme, aunque sea a Dallas, Texas. Todos, hermanos. Quisiera esto, quisiera el otro, pero ahora nosotros tenemos que decir, esta es la época que me tocó a mí. El profeta Elías, donde le tocó en el desierto, con calorón, hermanos. Tenía dinero el profeta Elías, hermanos, dinero, no tenía ni qué comer, tanto que iba a ver quién le daba un taco ahí que le diera. Él fue su tiempo, hermanos. El rey Salomón, con tanta riqueza, con tanta fortuna, con tantas mujeres que tuvo, y al final dijo, ¿y esto qué es? No tengo placer de nada. Entonces nosotros somos unos instrumentos de parte de Dios, porque somos linaje escogido, y eso lo dice la palabra. Somos de la realeza. Somos, hermanos, del sacerdocio. Somos de la nación santa. ¿Somos escogidos de Dios o no somos escogidos de Dios? Claro que somos escogidos de Dios. Y debemos de sentirnos orgullosos, hermanos, de que Dios nos ha escogido. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está desesperada, que está en el alcohol, hermano, que está en las drogas, porque no tiene paz, hermanos. Y nosotros, hermano, tanta paz que tenemos, que ay, mejor me quedo a ver la película del Pancho Panteras, ¿verdad? Y nos quedamos por tanta paz. Tiene su buen sonido, su buena televisión, ya hasta quiere cambiar por la nueva que salió. Y, hermanos, tenemos tanta paz, tenemos tanto gozo, que nosotros tenemos que reconocer, hermanos, que es Dios el que nos ha escogido a nosotros. Y es un privilegio de que estemos en la casa de Dios y que nuestro corazón esté, hermanos, recibiendo de Dios y que Dios va a hacer algo. Todos nosotros tenemos, hermanos, necesitamos algo. Si a mí me preguntaran, dame tu lista,
¿Cuál es lo que necesita? Hermano, recurriría hasta la luna y bajaría de mis necesidades. No acabaría, porque mañana voy a necesitar otra necesidad. Amén. Y entonces, pero nosotros, hermanos, que estamos aquí en la casa de Dios, debemos de sentirnos privilegiados, hermanos, de que nosotros podemos levantar nuestras manos y podemos sentir la gloria de Dios. De que algo bueno viene. De que yo no sé qué viene, pero sé que algo bueno viene. ¿O no, hermanos? Y eso no porque lo siento yo, es porque la palabra del Señor dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal sobre nosotros. Nosotros somos sabios. Nosotros somos, hermanos, sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo, de acuerdo a la palabra. Somos de bendición. Somos instrumentos de Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No estamos abandonados. No estamos huérfanos, hermanos. Tenemos esperanza. ¿Y por qué, hermano? Porque algo bueno viene. Porque somos instrumentos de Dios. ¿Qué quiere hacer de Dios en mí? Que haga lo que Él tenga que hacer sobre mi vida. Amén, hermanos. Que haga lo que Él quiera hacer. Si nosotros, hermanos, le decimos a Dios, ¿sabes qué, Dios? Si yo soy un instrumento en tus manos, que sea un instrumento útil al servicio tuyo. Haz de mí lo que tú quieras, porque el Señor se va a encargar. Amén. El Señor Jesucristo se dedicó, hermano, incluso el mismo Jesucristo fue un instrumento de Dios, porque vino a ser aquí el Hijo aquí en la tierra. El Señor Jesucristo, hermano, no dice que le faltó que comer, hermanos. No dice que no tenía ni para comprarse nada. Al contrario, Pedro le dice, oye, Señor, ¿nos toca pagar impuestos? Y el Señor dice, ¿qué quieres que haga? ¿Acaso tengo dinero? Pues ve, ábrele ese pescadito, sácale una moneda allí, pagas mi impuesto y pagas el tuyo. Y te tomas una coca si te sobra. El Señor no necesitaba nada. ¿Sí o no, hermano? El Señor iba a predicar la palabra y la gente decía, el Señor no lleva lonche, vamos a llevarle lonches. Le llevaban, hermano. Todo se le iba agregando. Porque solamente dijo, yo voy a dedicarme a las cosas de Dios y todas las cosas van a venir por añadidura. Pero nosotros no creemos, hermanos. Pero nosotros debemos decir, bueno, nosotros tenemos que saber que si somos instrumentos de Dios, Dios me va a utilizar de una manera sobrenatural. Amén. En lo que estamos nosotros, en nuestras capacidades, Dios lo va a hacer sobre nosotros. Entonces en esta tarde, yo nada más les digo, reflexionen, somos instrumentos de Dios. Déjese ser un instrumento de Dios. Dios le va a bendecir. Dios va a derramar bendiciones. Dios nunca lo va a dejar solo. Él conoce las necesidades. Simplemente si usted dice, Señor, yo soy muy bueno para esto en la iglesia, lo voy a hacer, lo voy a poner. Amén. Lo voy a hacer. Pero voy a hacer algo para tu obra. Yo voy a hacer algo porque Dios se va a encargar de cada uno de nosotros. Jesús le tocó venir a predicar la palabra, él, hermano, donde quiera que iba, hermano, y estoy seguro que donde quiera que iba le iban ofreciendo, hermano, comer, quiere agua, quiere esto, quiere el otro, le iban allí. El Señor nunca se preocupó por el dinero. ¿Dónde dice la Biblia cuánto dinero dejó Jesucristo? ¿Cuánto dejó en el banco? ¿Cuánto juntó, hermanos? Pregúntele a los predicadores famosos, usted dice, tiene un avión, tiene cuentas en el banco, el pastor que está en la cárcel, ya ve, le sacaron, el que está en California, ¿cuántos millones tiene? ¿Cuántos esto, hermanos? Y Jesucristo no le encontraron nada de eso. Simplemente dijo, yo voy a ser un instrumento, porque todo lo que se hace en esta tierra se va a quedar. Entonces usted va a decir, entonces ya no voy a trabajar. No, sí trabajemos, dejemos, hermanos, que el Señor obre de una manera sobrenatural. Que caminemos con gozo, con alegría. Ahorita que nos vayamos, usted tiene que decir, yo soy un hijo de Dios. Y si soy un hijo de Dios, jamás mi Padre me va a dejar abandonado. Si tengo una necesidad, Él se va a encargar de poner la persona indicada. Porque Dios, hermano, nunca va a mandar un ángel volando, hermanos, con 6 alas o 4 alas, para venirnos a dar una bendición. Nos da un paro cardíaco y nos morimos. No, la palabra del Señor aquí dice en el libro, hermano, los ángeles que muestran aquí en la palabra de Dios no dice que son tan bonitos. ¿Sí han visto los ángeles de la Biblia como dice que tenía alas y que tenía el otro y que allá? Y se va a asustar usted y dice, ay, me asuste. Dios va a usar a personas. Dios le va a poner a alguien allí, te voy a ayudar en esto, te voy a poner esto, te voy a dar un carro barato si ando buscando, te voy a poner esto. Dios lo va a ir poniendo en nuestras vidas porque nosotros somos instrumentos de Dios y Dios jamás se va a olvidar de cada una de nuestras necesidades. Se nos olvida a nosotros hasta cuando vamos al mandado, se nos olvidó las tortillas. Ay, ¿cómo es posible si esas son las que como? Pero a Dios no se le olvida nada. Entonces nosotros tenemos que estar bien orgullosos de decir, soy un hijo de Dios, soy un instrumento de Dios y por lo tanto, hermanos, no que le cobramos a Cristo, pero el que siembra va a cosechar, según la palabra de Dios.
El que siembra, cosecha. Eso es bien. Entonces es lo que somos. Señor, soy sembrador. Entonces, Señor, no es que yo estoy esperando, hermanos, que el Señor me pague. Simplemente que la palabra se cumple. El que siembra, cosecha. Con la misma vara que tú empezaste a medir y a dar, con esa misma medida te empezarán a medir y a darte de ese. ¿Verdad, hermanos? Nosotros somos de bien. Nosotros no somos de mal. Porque nosotros tenemos pensamientos de bien porque Dios tiene pensamientos de bien. Amén, hermanos. Algo bueno viene. ¿Qué es? No sé. Algo bueno viene. Dios nos va a mantener en salud, Dios nos va a mantener en vida, Dios nos va a ver a sus hijos profesionales, Dios nos va a ver en la universidad, Dios tiene cosas grandes, sobrenaturales sobre cada uno de nosotros. Entonces debemos de estar bien gozosos en eso. Entonces yo con esto termino. Invito a los hermanos de la alabanza que pasen. Mediten en su corazón. Llévense esa paz a sus casas y los que nos miran en videos también. Todos tenemos necesidad, todos. Pero recuerden que somos hijos de Dios. Y por lo tanto Dios jamás nos va a dejar solos ni nos va a dejar abandonados. Y si usted no tiene a Jesús en su corazón, encomiéndese a Dios. Deje que Dios transforme su vida. Deje que Dios haga. Y si hoy usted venía desanimado, deje que el Señor le quite todo ese desánimo. Entramos allá, hermanos. Usted quizás no está en un palacio, pero está en una casa donde dice, esta casa aquí está diseñada para la casa de Dios y todos los que entran son hijos de Dios y por lo tanto tienen derecho. ¿Sí o no? Pero si fuéramos con el Donald Trump ahorita, hermanos, que nos dijera, pasa esta persona y me la tratan bien porque es mi familiar. Y yo estuve bien ayer, hermano. Todo esto, aunque no me lleve nada, pero todo esto aquí me siento como en casa, en la Casa Blanca. Así está Dios, hermano, nosotros. Tenemos multitudes de bendiciones, hermanos. Solamente hay que creer. Somos hijos de Dios, somos instrumentos en las manos de Dios. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.
7510 Bridge Street, Dallas, Texas, Dallas 75227, y somos Iglesia de Cristo Kadosh. Y estamos pendientes a la siguiente grabación. Bendiciones y que el Señor los bendiga. Aleluya. Aleluya.